tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Este fin de semana se realizaron las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela y los análisis son dispares. ¿Fue un triunfo legítimo o un proceso fraudulento? ¿Por qué esas miradas son tan contrapuestas? Bueno, eso es lo que vamos a analizar esta noche acá en el debate de Vía Pública y tenemos una pregunta para que ustedes también participen. Tiene que ver, por supuesto, con el tema del panel. Vamos a estar revisando los resultados al término de este Vía Pública. Y la pregunta dice más o menos así: ¿cómo calificas las elecciones en Venezuela? ¿Como un fraude? ¿Como un triunfo legítimo de Maduro? ¿O como una alternativa desaprovechada por la oposición? Esas son las tres alternativas para que ustedes voten y al término de este programa vamos a estar revisando los resultados. Nos vamos a ir a una pausa, pero en cosa de minutos vamos a estar acá con el debate de esta noche en Vía Pública. Y ahora sí, regresamos al debate aquí en Vía Pública. Ya se los adelantábamos, vamos a estar conversando sobre lo que fue este último proceso de elecciones en Venezuela. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Primero, Gabriel Iturra, quien fue observador internacional en las elecciones venezolanas. Gabriel, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Verónica Olivieri, representante del partido 20 Venezuela. Verónica, también muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista. Juan Andrés, también muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional. Luis, también gracias por acompañarnos. Bueno, es un tema que genera opiniones muy variadas, muy distintas, y por eso es interesante analizarlo con ustedes, lo que fue especialmente este último proceso de elecciones en Venezuela. Y les quiero formular la misma pregunta que le estamos haciendo a la gente en sus casas. ¿Cómo califican las elecciones en Venezuela? ¿Como un fraude, como un triunfo legítimo de Nicolás Maduro o como una alternativa desaprovechada por la oposición? Me gustaría partir primero contigo, Verónica. Bueno, primeramente, muchas gracias y saludos a todos los presentes. Mira, si me preguntas a mí de forma muy directa, considero que esto fue un fraude desde su génesis. Es decir, es un proceso completamente ilegítimo desde la génesis, desde que estamos conversando de que es un proceso que se convocó por un organismo completamente ilegítimo, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, si se proclama unas votaciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un ente completamente ilegítimo, que la Constitución de la República de Venezuela no considera y no lleva dentro de su Estado de Derecho una institución como la Asamblea Nacional Constituyente, evidentemente es ilegítimo desde su génesis, por lo cual para nosotros es un fraude y no reconocemos para nada el proceso. Sí. ¿Qué mirada tienes, Gabriel, considerando que estuviste como observador en las elecciones precisamente de esa Asamblea Constituyente? 2 de 3 de las que se mencionaba. Es decir, yo creo que fue un triunfo aplastante, hoy día lo queramos o no, más allá de estas visiones ideológicas o políticas que tengamos del gobierno de Nicolás Maduro. Pero también creo que fue una apuesta quizá errónea la de la derecha, ir dividido, algunos no participar, otros que deciden participar, pero que finalmente a puertas ya de reconocer la derrota se menciona que este proceso sería fraudulento. Yo creo que eso es complejo y que hoy día la derecha venezolana está en un mal momento en este momento en Venezuela. Sí. ¿Qué te parecen las cifras de participación? Que si bien son altas comparados con lo que pueden ser otros países, estoy hablando de las cifras oficiales entregadas, que son el CNE. Claro, de un 46%, pero de todas maneras es la cifra más baja que se ha registrado de participación en las elecciones en general en los procesos últimos en Venezuela. Yo creo que ahí nos enfrentamos a un problema bien grande, que no solamente es de Venezuela. Convengamos que hoy día la problemática de la abstención es un problema a nivel país. En Chile, 60% de abstención en las elecciones municipales, anteriormente, hoy día 55%, está bordeando por ahí. Por lo tanto, yo creo que la problemática de la abstención hay que verla como un desafío a afrontar respecto del por qué hoy día chilenos, venezolanos y, en este caso, personas de otros países no están participando de las elecciones. Sí. Juan Andrés. Mira, yo creo que fue un gran triunfo y además una elección súper transparente y además que hay que medirla por el resultado. Es decir, el resultado, si uno lo compara con la elección en Chile, en Argentina, en Colombia, el universo electoral es bastante mayor, a pesar de que aquí hubo una campaña sostenida antes de que partiera el proceso electoral por desconocer las elecciones como proceso, particularmente por el líder de esta conspiración brutal antidemocrática que es el señor Trump, de un desprestigio creciente en el mundo. Y digo esto porque la presión fue tan grande que lo que buscó fue generar primero un clima que deslegitimara el proceso.
pero luego apostaron a la abstención. Y el abstencionismo también fue derrotado. Por lo tanto, yo creo de que aquí, si uno quiere evaluar la elección en Venezuela, tiene que evaluarla por sus resultados. Y yo creo que merece mucho respeto la cantidad de personas, mujeres y hombres en Venezuela que fueron a las urnas, que votaron, incluidos los que votaron por candidatos de la oposición, porque aquí efectivamente, como señalaba Gabriel, hubo candidatos de la oposición que participaron en la elección. Es decir, no es que aquí haya unilateralidad. Y esos candidatos fueron votados y tuvieron una votación. Por lo tanto, yo creo que por donde se le mire, el resultado electoral y el proceso es un proceso democrático, además que refleja un ejercicio súper fuerte de la soberanía de un país que está severamente acosado. Es decir, Estados Unidos, antes de la elección, anuncia medidas y castigos. ¿Qué te parece, Juan Andrés, que el candidato que en la elección del 2013, claro, tuvo una competencia bien estrecha con Nicolás Maduro, Enrique Capriles, la diferencia fue muy poca y no haya podido estar habilitado para participar? Yo creo que aquí el problema no es solo de la persona, aquí el problema es que la oposición venezolana hace mucho tiempo que tiene una suerte de ambivalencia que está en el límite de lo antidemocrático. Respaldaron un golpe de Estado en contra de Chávez, ¿no? Y fue violentísimo ese golpe de Estado. No participaron unilateralmente en una cantidad de elecciones a las cuales se había convocado, luego deciden participar, son derrotados, no todas las elecciones las pierden, hay procesos electorales en donde la oposición no pierde elecciones, sin embargo han ido de un lado a otro, y yo creo que eso es lo que refleja principalmente esta obsecuencia respecto de la política norteamericana, donde se ha agudizado con Trump la idea de que en nuestro continente, y en particular en Venezuela, hay que desestabilizar. Y por lo tanto, mira, desde que parte el proceso con Chávez, Estados Unidos no ha reconocido ningún resultado electoral en Venezuela, ninguno. Escuchemos la opinión del diputado, porque sé que tiene muchas ganas de intervenir, Verónica. Sí. Yo también. La verdad es que en la última elección a la cual fue Gabriel como observador, la firma proveedora del sistema electoral, que es una firma internacional, que acompañó 14 procesos electorales en Venezuela durante 15 años, se retiró de Venezuela porque constató que habían sido manipuladas las cifras mediante las cuales se eligió la Asamblea Constituyente. De manera que partamos de la base que el sistema electoral está cuestionado por sus propios creadores. Ahora, ¿por qué se considera que es un fraude? En primer lugar, la Asamblea Nacional ha sido desconocida por el presidente Maduro. La Asamblea Nacional tendría que haber ratificado y nombrado a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que es el organismo supremo que es como el CERVEL nuestro, que ya tiene 5 rectores y un secretario general, y simplemente Maduro, continuador de Chávez, desconoce el voto popular que eligió a una Asamblea Nacional, no cumple con este trámite constitucional de elegir a los integrantes del poder electoral a través de la Asamblea, y constituye esta asamblea totalmente inconstitucional, esta asamblea a la cual le otorga plenos poderes y ratifica a quienes han sido de la plena confianza. Hay uno solo de los 5 rectores que, aún siendo designado por el chavismo, se presume que es de oposición, pero la verdad es que es un poder electoral absolutamente controlado y manipulado por el gobierno de turno. Hay 82 países en el mundo que desconocen este resultado electoral, son 82 democracias, no estamos hablando de países donde existen dictaduras y se prolongan todavía regímenes antiguos, ¿no es cierto?, dictatoriales, sino que estamos hablando de 82 democracias, entre las cuales está Chile, que desconocen el resultado no por razones ideológicas, como aquí se ha dicho, desconocen el resultado porque efectivamente no se cumplen con los estándares mínimos de una democracia. De partida, no se cumplen con los itinerarios constitucionales, se fijan las fechas a conveniencia del presidente de turno. O sea, estas elecciones se adelantan porque estimaron que era tácticamente más conveniente adelantarlas, y no se respetan los plazos, ¿no es cierto?, para que se puedan organizar todas las fuerzas que van a ser convocadas a la elección. Es decir, aquí cuando hablamos de las elecciones, muchos chilenos que no conocen la realidad venezolana tienden a compararse con la realidad nuestra. Estamos hablando de un país donde hace rato ya que se desconoce absolutamente la Constitución y las leyes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene desde el año 2009 denunciando cómo el Poder Judicial venezolano ha sido cooptado y capturado por el Poder Ejecutivo. El 77% de los jueces en Venezuela han sido designados a dedo mediante un resquicio electoral
un resquicio legal utilizado, ¿no es cierto?, primero por Chávez y luego por Maduro para nombrarlos provisionalmente, es decir, son absolutamente obedientes al poder de turno. Y esos jueces son los que meten presos a los candidatos de la oposición. O sea, estas elecciones, ¿cómo van a ser varias elecciones donde los principales líderes de la oposición están presos por un poder judicial, ¿no es cierto?, que es obediente al presidente de turno? ¿Estamos evaluando el proceso electoral o el sistema político institucional? Es que no puede haber un proceso electoral válido cuando tú tienes una democracia capturada por un poder absolutamente corrupto en este minuto. Derrotamos a la dictadura de Pinochet con elecciones. Ustedes no, porque ustedes, el Partido Comunista, no quisieron. No, si participamos. Participaron en las elecciones, pero. Escuchemos a Verónica, que hace un buen rato quiere conversar. Entre todos para poder continuar con el debate. Entonces, yo tengo un punto primero que quiero resaltar específicamente con el tema de la palabra abstención. Yo no podría determinar, y para nosotros evidentemente no podemos determinar que hay abstención. Hubo desconocimiento y desobediencia civil ante un llamado ilegítimo y que el pueblo y la ciudadanía venezolana decidió no reconocer un proceso. Es decir, no estamos hablando de porcentajes de abstención, estamos hablando de desconocimiento civil, el cual ya nosotros ratificamos anteriormente, el 16J, cuando se realizó la consulta popular que exigimos ante la narcodictadura del señor Nicolás Maduro, exigimos el hecho del nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, y evidentemente esto es una muestra contundente de que la población venezolana vuelve a ratificar el mandato del 16J cuando decimos que no reconocemos la legitimación que se le quiere dar o el carácter legítimo que se le quiere dar a la Asamblea Nacional Constituyente, que es un ente completamente pírrico dentro de la Constitución venezolana. No está dentro de la Constitución. Sí. Ahora, entonces, lo que Juan Andrés planteaba dentro de sus argumentos era que aquí había una suerte de intento de desestabilizar a Venezuela, que esto incluso liderado hasta por Donald Trump. Tenemos que separar los discursos. Es decir, si vamos a hablar acerca de Venezuela, no vamos a tener historias sobre Estados Unidos, sobre todas las campañas. Si vamos a hablar de Venezuela, centrémonos en Venezuela y no de Pinochet. Si la oposición venezolana, Verónica, durante un largo tiempo decidió no participar. No participó en una elección. Usted y yo ya lo debatimos anteriormente. Decidió no participar en una cantidad importante de elecciones. Se ausentó de una elección. Particularmente cuando las elecciones... ¿Y de qué ha servido? Tomó la decisión unilateral. Supongamos que usted tiene razón. ¿Por qué? Espérese, déjeme terminar. ¿Por qué? Porque ocurre de que como esa oposición, no toda la oposición, sino que esa oposición tiene un dispositivo político en Estados Unidos, no dentro de Venezuela. Y Estados Unidos tomó la decisión de no reconocer ninguna elección en Venezuela. La ciudadanía venezolana decidió no reconocer. Mucho antes que no Estados Unidos, nosotros no somos pero esto es muy simple. Mucho antes que Obama. La ciudadanía venezolana decidió no reconocer. Mucho antes que Obama. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que después del golpe, porque intentaron... ¿Y cómo llegó Chávez al poder? ¿Con un golpe de Estado? Por un golpe de Estado. No, por elecciones. Por un golpe de Estado llegó... Por elecciones. Hubo golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que...? Si vamos a hablar de golpistas, los primeros golpistas fue por elecciones. Si llegó al poder, pero participó en un golpe de Estado el año... hablemos de los golpistas. Si vamos a hablar de golpistas, hablemos de golpistas que no suplen a Solo quiero terminar lo siguiente. Lo que quiero decir es que como Estados Unidos tomó la decisión unilateral... de Venezuela, por amor a Cristo. No. Déjeme terminar, Verónica, mire. Es que el programa tiene 30 minutos. Es que el programa no es de Estados Unidos. Déjenme terminar. Pues. Como Estados Unidos tomó la decisión unilateral de no reconocer las elecciones en Venezuela, desde que se inicia el proceso de la actual República Democrática, una parte de la oposición sigue esa lógica. Pero, ¿Y cuándo cambia? Cuando se produce el golpe fallido. Ahí cambia, y ahí una parte de la oposición intenta... Estamos hablando del proceso electoral actual. Y después Gabriel, que también quiere participar. Que pasaron 28 años ya de la dictadura de Pinochet. Es decir, tenemos que ir avanzando. No sé si nos dimos cuenta que estamos en el año 2018. Pero mira, situémonos en este proceso. Tú mismo dijiste, situémonos en el proceso electoral. Las últimas elecciones
que se celebraron en Venezuela, ganó abrumadoramente la oposición en la elección de la Asamblea Nacional. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo? Son las Perdón, últimas. perdón. ¿Qué es lo que hizo el... Pero perdón, ahora déjame hablar a mí. Ganó abrumadoramente la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que hizo el régimen de Maduro? Desconoce la Asamblea Nacional. Estamos hablando del Congreso Nacional para que nos entienda, unicameral en el caso de Venezuela, para que nos entiendan bien los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué es lo que hace Maduro? Desconoce el mandato surgido de esas elecciones masivas donde concurrieron, hubo la menor abstención de los últimos años en las elecciones de la Asamblea Nacional. No le permite ejercer sus funciones, designa, antes de que entre en funciones la Asamblea Nacional, los miembros del Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo incluso intenta abolir la Asamblea Nacional, y después se dan cuenta que eso es demasiado descarado, no cursan, ¿no es cierto?, ese último mandato, pero Maduro sistemáticamente desconoce el mandato que emerge de lo más representativo democráticamente que hay en Venezuela hoy día, que es la Asamblea Nacional. Y para consolidar esa eliminación de la Asamblea Nacional, llama a unas elecciones ilegítimas que no están contempladas en ni en la Constitución, ni en ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de ser además creíbles, porque las ejerce a través de este sistema electoral controlado por él, donde constituye, ¿no es cierto?, una asamblea constituyente. ¿Cómo va a participar la ciudadanía en un proceso de una asamblea constituyente cuando acaba de ganar las elecciones parlamentarias y el convocante las está desconociendo? Y hoy día entonces anticipan los plazos electorales, se sienta y se pasa por el aro todas las disposiciones legales, ¿no es cierto?, vigentes, y convoca a una elección anticipada donde deja fuera de competencia además a los principales líderes de la oposición, que los tiene presos. Yo sobre eso por procesos que están cuestionados por los organismos internacionales como la Cámara Yo sobre eso me quería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre eso me quería referir. Es cierto, o sea, acá yo creo que hay un montón de cuestiones que por el corto tiempo la idea es poder que todos nosotros podamos debatir acerca de aquello. Acá estamos hablando de ciertos políticos venezolanos que hoy día están siendo formalizados, entiendo yo, investigados por delitos de corrupción, por delitos en contra del Estado, por terrorismo. Por tanto, en cualquier país moderno en donde funciona un código penal, una constitución y un código civil, cualquier candidato, una persona natural, usted, cualquier diputado, senador o alcalde, en este caso no podría, en este caso, presentarse como candidato a una elección presidencial. Convengamos es que eso ocurre en cualquier parte del mundo. Lo segundo, se mencionan organizaciones internacionales. Parte del mundo donde hay una justicia electorales hoy día se presenta en Venezuela como una organización internacional que hoy día acredita. De hecho, si hablamos de tecnología o el uso informático, como se mencionaba, de una empresa en particular que se retira de Venezuela, hoy día se menciona que Venezuela es uno de los sistemas más seguros, más contables, y en donde se pueden realizar auditorías no solamente del 40% del padrón, del 100% del padrón, cuestión que ni siquiera existe hoy día en Chile. Por tanto, a mí me parece un doble estándar hoy día de la derecha chilena. Entiendo que no hay que hablar acerca del pasado, pero estamos en Chile y la gente quiere comparar. Se habla de una dictadura. Dictadura fue lo que vivimos nosotros en Chile. Dictadura fue lo que vivimos con Pinochet. Un estado genocida como el que tenemos nosotros una en vulneración ¿No te parece una dictadura? de los derechos humanos. Hoy día en Chile nos gobierna una constitución que fue dictada en una dictadura. Eso no ha ocurrido en Venezuela. Por tanto, centremos el debate hoy día en lo que la gente en Venezuela puede nosotros tenemos un Estado que está completamente secuestrado. Te voy a un solo dato. Esto ni siquiera lo hizo Chávez. Desde que Maduro asumió el poder, ha procesado a través de la justicia militar venezolana a 797 venezolanos que han ido condenados. De esos 797, 121 siguen hoy día encarcelados. Pero usted le parece una persona que comete terrorismo. Pero perdóname. Ustedes cuestionan la justicia militar en Chile, pero aparentemente en Venezuela se puede encarcelar a civiles por manifestaciones en manifestaciones públicas de protesta. ¿Usted le parece ¿no que quemar a una persona en una protesta es un acto político? Pero mira, pero tú señalaste algo que es importante volver sobre el punto. Tú dices, si un candidato está inhabilitado por la justicia, ¿pero qué justicia? Si estamos hablando de una justicia donde el 77% de los jueces han sido designados a dedo, y donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene denunciando esto desde el año 2009. Pero antes quiero plantear algo muy breve, porque decías que esto tiene que ver solamente con la derecha chilena, pero ¿qué te parecen las opiniones de Pedro Felipe Ramírez, exministro de Allende, quien fue embajador de Chile en Venezuela y quien directamente habla de que en Venezuela, de acuerdo a su experiencia, lo que vio, sí se está viviendo como en una dictadura? Es que podríamos hablar, por ejemplo, del presidente,
Zapatero, o sea, que no es una Claro, persona pero que ¿qué te parece que establece. la opinión de un chileno que estuvo allá y que no es precisamente de derecha? Es que hoy día hay observadores electorales, hay diputados en el Congreso que están observando el proceso electoral, hay diferentes personajes políticos que han participado de estas últimas Pero elecciones. esa que opinión, están ¿qué le observando. parece? respondes al tema de fondo dictadura. No es una dictadura Venezuela. Yo en lo ¿Vives personal en Pero Venezuela? la desilusión de alguien de izquierda, a eso voy. ¿Qué es lo que les parece O sea, hay a ustedes? muchos Juan Andrés. partidos de No, izquierda a mí- que a están mí- en la oposición a Chávez porque Escuchemos lo ya- que quiere ya- responder. Mira, a mí me parece que la polarización en Venezuela la ha llevado adelante la oposición. La violencia en las calles la ha llevado adelante la oposición. Sí, nosotros- Perdón, ya va. pero déjenme Déjeme terminar, hacer porque una si no, no voy a pregunta poder que hablar. no ha podido hablar. Hay acciones de terrorismo llevadas a las calles. Y yo creo que una de las cosas que ha cansado a una parte importante de la ciudadanía en Venezuela, que no necesariamente ha estado en el proceso de acuerdo con el proyecto bolivariano, es esa violencia llevada al extremo. Y ocurre que finalmente quienes están restableciendo un orden democrático básico de convivencia, quien ha llamado al diálogo ahora, después de estas elecciones por segunda vez, ¿Pero qué se va a perdón, dialogar? en menos de tiempo político, pero es ya el va, ya va. gobierno de Maduro. Tenemos solo 30 minutos. ¿Qué pasó? Tenemos solamente 30 minutos. Perdón, No déjame hay forma terminar, de- Verónica. ya va, pero, don Juan. Pero don déjeme Juan. terminar la frase. Sí, pero es que usted no ha dejado que yo pueda expresar Bueno, mi ya. punto. Bueno, Verónica. habla. Usted indica acá, de forma muy ligeramente, que no hay una dictadura en Venezuela, ¿verdad? Pero nosotros tenemos actualmente un Estado forajido que está completamente secuestrado por narcodelincuentes. ¿Hay alguna consejo... investigación acerca del Sí, narcotráfico, me refiero? No, por supuesto Hay que hay muchas. investigaciones. Pero, Te invito a que investigues un poquito de eso porque el tiempo es súper corto. Qué fuerte. La cuestión está en que realmente nosotros tenemos un Estado, una narcodictadura establecida en Venezuela. ¿Eso no un será en Estado México? protegido. Sí, narcodictadura. Busca ese término porque realmente Quizás te hay confundiste de bastante, país. Sí, yo no, hay creo bastante que información. hay un Te invito a que poquito te de- documentes Muchas un poquito gracias. sobre eso. Muchas gracias. Pero mira, La cuestión está hay un en poco- que el Poder Nacional Electoral que nosotros tenemos allá, el Consejo Nacional Electoral, funge como ente rector de un sector de la población. Está completamente Bueno, pero, sectorizado. Verónica, pero ya, Entonces no ahora podemos puedo- hablar de puedo una elección terminar. transparente. El punto- Pero ¿sabe qué? Sí le compro el tema, Pero- el punto principal de que usted indica que son unas elecciones transparentes. A mí me pareció súper transparente. Tan transparentes que no había nadie en las calles. Fue tan transparente que fue Verónica, transparentada ¿sabes lo la que pasa? fila Que- para votar. Perdón, mira, lo que pasa Dejemos es que... que conteste Juan Era Andrés. traslúcido. Juan Andrés. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que como la táctica del abstencionismo fracasó, No fracasó. déjeme terminar, porque los llamados, incluso yo creo que lamentablemente el presidente Piñera puso en riesgo un prestigio en relaciones internacionales que Chile ha tenido como tradición. todos los países Como tradición. del Pacto de Lima. Yo le puedo mencionar la política exterior del gobierno de Jorge Alessandri, por ejemplo. Pero es que no había la un dictadura presidente que de vivía en derecha Venezuela. respecto de Cuba, o el presidente Frei Montalva. Usted me está hablando de respecto una Cuba. dictadura Pero como mira, en Cuba. No, estoy hablando de Me política. está hablando de dictadura. No, es estoy como hablando. si estuviésemos hablando de cualquier otro Verónica, sistema estoy social. hablando de política Presidente, Estamos hablando de exterior. un sistema de derecha. El Estoy presidente- hablando de Diputado quiere también un sistema intervenir. de política exterior Pero chilena. mira, No tú me estoy estás mencionando al refiriendo a Cuba. presidente Piñera. El presidente Perdón, Piñera pero, fue ¿puedo a los terminar? funerales del presidente Sí, Chávez. Ha tenido exactamente. permanentemente una conducta bastante prudente respecto al proceso venezolano. Pero el proceso venezolano llegó a un punto en que ya nadie lo considera una democracia. Cuando tú desconoces al Congreso Pero y no les es que tratas de nadie- secuestrar sus atribuciones al Congreso y desconoces el voto popular que se expresó en elecciones en el Congreso Nacional y subviertes completamente el orden. Ya tenías capturado el poder judicial. Son informes desde el año 2009 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que parece que ustedes no los leen cuando les No, conviene sí la lo Comisión leen, no, sí lo Interamericana de leen. Derechos Humanos. Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2009 que viene denunciando que el Poder Judicial está capturado por el Poder Ejecutivo en Venezuela. Y ahora el Poder Ejecutivo en Venezuela captura al Poder Legislativo. Eso ya no es una democracia, se acabó la separación de poderes, completamente. ¿Cómo vas a confiar en un proceso electoral donde los opositores están presos, los líderes, y donde el poder total lo tiene el Poder Ejecutivo? Eso no es Interesante una ese punto elección de qué es lo que válida pasa. bajo ninguna Expliquemos por si a lo circunstancia. mejor alguien que no está viendo no tiene claro. Cuando se habla de la Asamblea Nacional, estamos hablando del Parlamento, Congreso Nacional. donde había una mayoría de la oposición. Sí, por supuesto. Y Abrumadora. luego Pero aparece esta se Asamblea decidió Constituyente. desestimar al diputado. Porque quiero recoger ese punto, porque precisamente Pedro Felipe Ramírez, que es este exministro de Allende, él plantea que se rompe el orden democrático en el momento en que se desconoce esta Asamblea Nacional, este Parlamento, por decirlo de algún modo, y se impone la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se le pone la lápida.
No, yo creo que ese es un punto de no retorno. Yo creo que hay un proceso que a mí me parece muy importante, que fue el diálogo avalado por el presidente de la República Dominicana, avalado por varios países, entre ellos el nuestro. Pero Chile se salió del diálogo. No, déjeme terminar. En donde unilateralmente la oposición, de nuevo, cuando se va a firmar el acuerdo, decide retirarse. Por un llamado a Estados Unidos. Pero perdón, para cerrar el punto, la oposición, pero hagamos una discusión. Para cerrar, es que para lo que le estaba preguntando Juan Andrés sobre la Asamblea, por lo siguiente, a eso voy. Muy breve. Ese es uno de los temas que se abordaba en ese proceso de diálogo. Tengo una duda como más bien técnica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, a ver, en la elección del 2013 fue muy empatado? Capriles 49, Maduro 50. Sí. Después en la elección de ese Parlamento, para diferenciarlo, gana la oposición. Sí, y después y hay una elección posterior. Hay una asamblea constituyente donde no hay ningún representante de la oposición. ¿Le parece que eso es una manera de sana de que se tomen las decisiones independientes de que se haya presentado o no la oposición? Hay una en las elección elecciones? posterior en donde ni oposición, déjeme terminar, ni el gobierno incluso pronosticaron la cantidad de votantes. En esa elección, ninguno de los dos sectores pronosticó la cantidad de votantes, repito, y los resultados fueron a favor de las fuerzas bolivarianas. No, los resultados fueron cuestionados por la propia empresa que administra el sistema, dijo que le habían metido más votantes de los que habían. Entonces, la controversia se trató de resolver en un diálogo. Ese diálogo tenía un documento que el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, lo ha explicitado todas las veces que ha podido, junto con el presidente de República Dominicana. Sobre eso... ¿Qué es lo que ocurrió? Una parte de la oposición simplemente tiró el mantel por orden de Estados razón. Unidos. No es por orden de Estados Unidos. Es porque el presidente Maduro Maduro no accedió a Gabriel los como que no ha tenido la oportunidad de hablar. Nos podamos escuchar. Yo creo que es importante. Es que ese es el único discurso que tiene. Gabriel quiere hablar, pero escuchemos Entiendo a que este debate Gabriel. es acalorado, pero la idea es que nos podamos escuchar porque hay personas Y nos quedan viendo pocos en las minutos, casas así que que, quieren Gabriel. saber justamente estos detalles. Yo estuve ahí en el proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Caminé por las calles de Caracas. Cuando acá en Santiago, en Chile, el Mercurio titulaba crisis total en Caracas y no se puede vivir, yo caminaba plenamente por las calles de Caracas sin ningún tipo de problema. Lo que me quiero referir puntualmente acerca de la pregunta que se realiza es que en Venezuela no existe la típica mentalidad de concentración o división de los poderes del Estado, que es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que nos enseñan en el colegio acá en Chile. Hoy día existen 5 poderes. Existe una división de aquellos poderes. No es falso, no es correcto afirmar que hoy día el chavismo y que Maduro gobierna desde la equivocada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este proceso de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que se produce es que se delega el poder constituyente justamente a organizaciones para que, por ejemplo, la gente lo comprenda en sus casas, a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, a los sindicatos, ¿Y a ti te parece a las que tener estudiantiles. ya Por tanto, Gabriel, ¿cuál sería el problema? Lo último, déjame entonces yo tengo que sacar el carnet del Pero para que clubita podamos para poder comprar la idea es poder a dar la compartir palabra ideas, inmediatamente, pero para que compartir termine ideas. Gabriel, te voy a dar la palabra. Solamente para terminar y dejarse una pregunta hecha para que pueda responder. Me quedo con esto. Yo creo que hoy día son los venezolanos quienes tienen que decidir el futuro de Venezuela. Me parece incorrecto que haya una injerencia constante del Grupo de Lima, de Estados Unidos, que constantemente tratan de establecer criterios de sanciones económicos y coacción directa en aquello. Te dejo esta pregunta y con esto me retiro para que podamos debatir. ¿No sería sano que sean los venezolanos y no el gobierno norteamericano quienes estipulen este proceso de paz? Pero es que no es el gobierno norteamericano. Porque ya nos quedan algunos minutos nada más. De verdad no es el gobierno norteamericano. ¿Sabes qué? Principalmente la salida que nosotros tenemos para esta crisis a la cual tú dices que desconoces porque caminaste por las calles de Caracas, desconociendo. Sí, bueno, te felicito entonces. Mira, felicitaciones por el hecho de que caminaste por las calles de Caracas y fuiste uno de los pocos de los que no llegaron a la morgue de Bellomonte de las 24.000 muertes que se hacen anualmente por violencia, nada más en Caracas. Pero te felicito por ello. Gracias. Adicionalmente, te digo, no me parece que sea un tema de intervencionismo de Estados Unidos. Adicionalmente, Venezuela, el éxodo de la diáspora venezolana se ha convertido adicionalmente un problema para la región, adicionalmente. O sea, ya nosotros estamos pasando a ser un problema también para la región por la crisis tan aguda que está enfrentando mi país. Yo creo que es evidente que en Venezuela hay hoy día una crisis humanitaria, independiente que algunos le echan la culpa a Estados Unidos, en circunstancias que Estados Unidos ha seguido comprando el petróleo venezolano que es la principal fuente de ingresos de Venezuela sin ningún problema. Nunca ha bloqueado la compra de petróleo, que ahí sí que quedaría la crema en Venezuela.
Pero hay una crisis humanitaria, hay una crisis económica, hay una crisis política y hay una crisis social que no ha sido provocada por Estados Unidos, ha sido provocada por un gobierno corrupto que efectivamente hay evidencia bastante contundente de la influencia además del narcotráfico, un gobierno que ha apostado a la violencia. Cuando tú dices que ha sido la oposición, cuando un presidente como Hugo Chávez dice que si pierde las elecciones va a sacar los tanques a la calle, yo no se me ocurre, y está grabado, ¿no es cierto?, por citar una de las tantas citas memorables, ¿no es cierto? Yo también fui a muchas elecciones en Venezuela. No pude ir como observador internacional porque en Venezuela solamente pueden ir como observadores internacionales los que invita el gobierno. Los demás no van como observadores internacionales. Consejo de expertos electorales. Pero evidentemente tú paseaste por las calles de un país distinto del que estamos viendo nosotros. Un país que está sufriendo hoy día efectivamente una emigración masiva. La OEA la sitúa arriba de los 2 millones de migrantes forzados. Hay otras cifras que hablan de 3, ¿no es cierto? Y no se puede justificar, ¿no es cierto?, lo injustificable con un argumento como el que tú acabas de dar de que en Venezuela hay una división de poderes distinta donde las juntas de vecinos no. Lo que tenemos en Venezuela es el clásico conquista del poder a través de mecanismos totalmente anticonstitucionales y antidemocráticos bajo una apariencia como la que tú has descrito muy bien. Les quiero agradecer, pero hace rato se cumplieron ya los 30 minutos. Fue un debate intenso, pero claramente da para una segunda parte, así que les quiero agradecer por habernos acompañado acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Regresamos a Vía Pública, revisamos de inmediato los resultados de la pregunta, de la encuesta que estábamos formulándoles en el día de hoy en la página de Facebook de 24horas.cl. ¿Cómo califican las elecciones en Venezuela? Un fraude, un 86% de quienes votaron. Apenas un 7% para quienes creen que fue un triunfo legítimo de Nicolás Maduro, un 7% una alternativa desaprovechada por la oposición. Vamos a revisar información de nuestro portal de noticias 24horas.cl, Los Dueños de la Calle. Ese fue el nombre del reportaje de informe especial que realizó una suerte de radiografía de lo que pasa en los barrios comerciales de la capital. Se infiltraron en las mafias de vendedores ambulantes ilegales que operan en ese sector. Si quiere volver a revisar ese reportaje, está ahí completo en 24horas.cl. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Regresamos a Vía Pública, vamos a ver la temperatura a esta hora. 6,9 grados apenas, cielo despejado aquí en Santiago. Para mañana se espera una máxima bastante más agradable, 24 grados, cielo despejado para este miércoles, algo de nubes el jueves, pero la temperatura aún más alta, 25 grados. Y escuchamos de fondo a quien hoy está de cumpleaños, sí, porque un día como hoy, pero de 1959, nació Morrissey, cantante, compositor y siempre polémico, este británico, ex vocalista de The Smith, que ha estado presente en el mundo de la música por más de 3 décadas con Sweathead. Despedimos este Vía Pública. Que estén muy bien. Buenas noches.